Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos allá. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Voy a explicar un poquito estos dos versículos, qué significan. Porque aquí tenemos Pablo en toda su habilidad dialéctica y escritural, y a veces suena un poquito rimbombante, sobre todo en la traducción Reina Valera. Y quiero desgranar rápidamente estos dos versículos para que entendamos a qué se estaba refiriendo Pablo. Dice el versículo 6 que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está hablando, apela a la creación, ¿sí? Génesis 1:1. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Versículo 2. Y dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Porque igual que en el Génesis la tierra estaba desordenada, vacía, la tierra estaba sumida en la oscuridad, así es como nosotros estábamos antes de conocer a Dios. Luego Dios vino y, como hemos cantado, puso en orden todo el caos de nuestras vidas. Encendió la luz dentro de nosotros. Dios se apareció a nosotros y entró en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. No, ya no estás más en tinieblas, ya no puedes estar más en tinieblas. Hay luz en tu vida, está Dios ahí, es el Espíritu Santo. Por eso decía Pablo que no podéis hacer las obras de las tinieblas. Tenéis que hacer las obras de la luz porque hay luz en vosotros. ¿Pero para qué? ¿Para qué vino a nuestras vidas el Espíritu Santo? ¿Para qué encendió la luz? ¿Para qué se apareció a nosotros? ¿Con qué fin? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Traduzco esto. El Espíritu Santo iluminó nuestras mentes. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas para que pudiéramos conocer a Dios. Y a Dios se le conoce a través de la figura de Jesús, porque Jesús, como él dijo, yo lo he dado a conocer. Lo que ha querido Dios desde el principio de los tiempos, lo que ha querido Dios es que le podamos conocer. Hermanos, esto no te lo vas a encontrar en ninguna religión. No te lo vas a encontrar en ninguna creencia de este mundo. Habrá religiones con sus buenos valores, habrá religiones que te pueden enseñar un camino de paz, pero ninguna religión te va a decir, Dios lo ha dado todo para que tú le puedas conocer y puedas tener comunión con Él. Esto solo lo habla la Biblia. Solo lo habla la Biblia. Dios siempre ha querido esa relación con nosotros, por eso nos creó. Dios quiere que tú le conozcas. Así que contrariamente a esa imagen de Dios que muchas veces se vende, que Él está ahí en su trono con esa barba, ajeno a lo que pasa en el mundo y que va moviendo la humanidad como si fueran piezas en un tablero, eso es mentira. Dios es un Dios cercano, que quiere morar en ti, quiere habitar en ti, para que tú conozcas cuán maravilloso es y puedas vivir en esa plenitud, en esa vida de abundancia. Y luego viene el versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que está diciendo aquí es que Dios ha puesto algo precioso, un grandísimo tesoro en tu vida, pero que tú y yo
Somos vasos de barro. Esto es un jarrón, una vasija, un vaso de barro. Tiene su tapa. Está totalmente vacío. Os pregunto, ¿esto es un tesoro? ¿Lo puedo vender esto por 1 millón de euros? Apenas me pueden llegar a dar 15 euros, ¿no? ¿Esto es fuerte? ¿Tiene valor? ¿O si se me cae, se me va a hacer añicos? ¿Qué creéis? Se me romperá, ¿verdad? Si yo ahora digo, venga Josué, cógelo al vuelo, yo creo que todo el mundo se va a meter debajo de la silla, ¿no? A mí que no me dé. Pero ¿qué pasa si aquí dentro yo le empiezo a echar diamantes y lo cubro todo de diamantes y lo tapo? ¿Valdría 1 millón de euros? Probablemente no tendría ni valor. Entonces, ¿qué es lo que le da valor a este vaso de barro? Esto es lo que está hablando aquí Pablo y está diciendo, hermanos, somos esto. No tenemos valor, somos frágiles. Lo que nos da valor, lo que nos da identidad, es lo que el Señor ha puesto adentro. Su presencia, el Espíritu Santo, esa iluminación. Estamos hechos de la tierra. Compartimos en origen el mismo material que este vaso inanimado. Dios nos creó del mismo material que este vaso de barro. Nos creó de la tierra, del barro. Nos creó de ahí. Nos esculpió, nos empezó a dar forma. ¿Y qué pasó? ¿Qué diferencia hay entre este barro y este barro? ¿Qué diferencia hubo? Dice la Biblia que sopló aliento de vida sobre este vaso de barro, sobre este jarrón hecho de tierra, sin valor. Sopló aliento de vida, hizo así. Y esto pasó a valer un precio incalculable. Porque estaba lleno de esencia de Dios. Sopló aliento de vida. ¿Pero qué ocurrió? Que algo con ese valor decidió abrir la tapa, vaciarse y llenarse de otra cosa. Llenarse de basura. Se llenó de desobediencia, se llenó de rebelión, se llenó de envidia. Estaba lleno, pero no le saciaba. Porque eso no le daba valor. El ser humano se rompió en pedazos, se hizo añicos.
Y después de todo, un plan de rescate que el mismo Dios elaboró porque Él había soplado en su día aliento de vida. Lo que pasa es que esa vida se mezcló con inmundicia y con basura. Seguía teniendo un valor incalculable y Él dijo, ¿cómo rescato esto? Y se tuvo que poner Él mismo, lo único que no tiene valor incalculable. Dios mismo dijo, yo me voy a poner para rescatar esto. Es el único precio posible. Y ahí vemos a Jesús en la cruz rescatando a toda la humanidad. Y luego, para aquellos que decidían, Señor, me he llenado de basura, yo te necesito a ti. Perdona mis pecados, me entrego a ti. Para aquellos que se vaciaban, ¿qué hacía el Señor? Recuperar el plan original, volver a soplar. El Espíritu Santo. Y de nuevo, tenemos ese tesoro en vasos de barro. Ese tesoro perdido lo volvemos a tener. Luz de nuevo, vida de nuevo. Tenemos el mayor tesoro en nuestras vidas. Tenemos el mayor tesoro en nuestras vidas. Y me gustaría que me acompañarais a Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo del 1 al 6. Segunda de Reyes 4, del 1 al 6. Dice así, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Aquí viene una mujer muy necesitada, se le había muerto el marido, su marido era del grupo de los profetas, discípulo de Eliseo, y en aquel tiempo no existía la pensión de viudez, no existía ninguna seguridad social. Y una mujer cuando perdía a su marido, que era el principal sustentador de la casa, se quedaba en una situación muy delicada, muy delicada. Y cómo una persona, una familia entregada al Señor, cómo una persona que había sido de los profetas, discípulo de Eliseo, murió y dejó una familia en este apuro económico tan grande. Y en aquel tiempo, como hoy, las deudas había que pagarlas. Lo que pasa es que aquel tiempo era un poquito más cruel, porque los hijos se consideraban bienes materiales. Podías saldar una deuda vendiendo tus hijos. De hecho, estabas obligado a hacerlo si no tenías bienes materiales, económicos, lo que fuera, para pagar esa deuda. Si no la tenías, tenías que dar los hijos. ¿Os podéis imaginar el aprieto en el que estaba esa mujer? Mamás, ¿os podéis imaginar tener que cambiar a vuestros hijos por una deuda? ¿Y saber que vuestros hijos van a ser esclavos de esa persona? ¿O lo podéis imaginar
en qué situación de suma angustia estaba esa mujer? Y a esa mujer le podían pasar muchas cosas por la cabeza. ¿Por qué? Si mi marido estaba enteramente dedicado al Señor, era de los profetas, y me viene esta desgracia tan grande. Ser fiel a Dios no significa que no vayas a pasar por problemas. Lo repito, ser fiel a Dios no significa que no vayas a pasar por problemas. No significa que no pueda venir una desgracia sobre ti. Y realmente esta es una pregunta compleja de contestar. ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo y por qué sufren los cristianos, los hijos de Dios? Podemos decir muchas cosas, pero Jesús ya lo dijo. Jesús lo avisó, lo advirtió, y esto lo vamos diciendo más de una vez: en el mundo tendréis aflicción. Lo que detrás de esto, Dios siempre ha puesto un pero. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús en ningún momento vino a quitar el sufrimiento, sino vino a dar esperanza en medio del sufrimiento. Vino a darnos perspectiva, porque los seres humanos somos tan egoístas que si todo nos va bien, creemos que es mérito nuestro. Como el versículo que hemos leído de 2 de Corintios, de que eso es tesoro en vasos de barro. No puedes olvidar que en las buenas y en las malas sigues siendo un vaso de barro. Que tu vida es frágil, que puede venir de golpe un diagnóstico médico terrible y tener que estar batallando contra una enfermedad. Ahí estamos orando por varios hermanos, entre ellos por William. Puede quebrar la economía mundial y de repente lo que todo iba bien, todo se hunde. Y puedes decir, mira, por fin que tenía una tranquilidad económica, ahora sufro. Puede ser. Dios no vino a arreglar esto es un mundo caído. El Señor tiene previsto el mundo perfecto, el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero estamos en medio de un mundo caído, entregado al pecado, por tanto estamos rodeados de enfermedades, estamos rodeados de penuria. Puede venir guerra el día de mañana, puede venir persecución el día de mañana contra nosotros. Y solo aquellos que tengan bien claro todo esto van a poder resistir. Ser fiel a Dios no significa que no vayas a pasar por problemas. Lo que define tu posición en el problema es dónde pones tu esperanza. Y esta mujer, en medio de todo esto, tomó una decisión: ir a buscar al profeta líder, a Eliseo, al líder de su marido. ¿Os podéis imaginar qué hubiera sido de esa mujer si no hubiera acudido a la autoridad espiritual pertinente? ¿Qué hubiera pasado con esa mujer? Hubiera perdido sus hijos. Pero esa mujer dijo, yo no puedo, necesito ayuda. Y yo te pregunto, ¿a quién acudes en momentos de dificultad? ¿A quién acudes? ¿Acudes al televisor que te entretenga y te haga olvidar un poquito los problemas? ¿Acudes a todo el vecindario y vas aireando tus problemas matrimoniales a todo el mundo, vendiendo tu intimidad a todo el mundo? El Señor ha establecido un orden, ha establecido unas autoridades en la Iglesia para que puedan ayudarnos. Todos necesitamos ayuda en ciertos momentos, todos.
Y ahí debes ser sabio a quien pides ayuda. Tienes que ser muy sabio a quien pides ayuda. Una vez, siendo yo más joven de lo que soy, estuve en un taller de noviazgo. Yo justo empezaba a estar de novio con Sara. Y el del taller, un líder de jóvenes con un recorrido ministerial ya, él dijo: chicos, chicas, está bien que penséis, ay, que sea rubio, ojos azules, que esté musculadito, pero no se te olvide que tenga unas cuantas neuronas aquí, porque si no va a ser rubio, ojos azules, musculadito, hola amor, ¿qué quieres? Y entonces va a decir, uy. Pero él dijo, pero el primer requisito, y a mucha distancia del segundo, es que ame a Dios tanto o más que tú. Que ame a Dios tanto o más que tú. Y esto es la primera norma a la hora de pedir ayuda. Busca una persona que realmente ame al Señor y esté entregado al Señor. Que sea una persona de oración y que sea una persona con una trayectoria ministerial, que sea un líder, que tenga un apoyo de la iglesia. Pastor, obreros, líderes, lo que tú creas conveniente. Pero ponte en oración. Señor, alguien me tiene que ayudar. ¿A quién puedo ir? Los pastores necesitan otros pastores que los ayuden. Siempre vas a necesitar a alguien que te ayude. Siempre. Siempre. Aunque llegues arriba en los cielos, en las alturas y el tercer cielo, vas a necesitar otra persona que te ayude. Siempre. Porque no tienes la verdad absoluta. ¿Y qué le dijo el profeta? ¿Qué le dijo Eliseo? Mira, este es mi consejo. Pide ayuda a los vecinos. No te aísles. No te aísles. Es lo peor que puedes hacer, aislarte. Porque cuando nos encontramos solos con nuestra mente durante mucho rato, esa batalla la perdemos. Lo que tienes aquí en la cabeza no es tu amigo, es tu enemigo. Va a empezar a poner argumentos, va a empezar a crearte un plato de espaguetis que tú ya no sabes ni cómo comer eso, de por dónde estirar, por dónde empezar. ¿Y habéis visto la famosa escena de la película La Dama y el Vagabundo? De Disney, ¿qué pasa cuando ya se acaban el plato, cogen uno de espagueti y se acaban dando un beso? Esto es lo que te pasa si acabas mucho tiempo con tu mente. Acabas dándole un beso al pecado. Acabas dándole un beso a lo que viene a destruirte. Tienes que salir de ese bucle. Y es bueno juntarte con los hermanos, estar con ellos. Lo que hemos hecho esta mañana, alabar y adorar al Señor, escuchar la palabra. Hola hermano, Dios te bendiga, un abrazo, un saludo. Sal del bucle. No te encierres, sal del bucle. Júntate con los hermanos, porque la iglesia está para que nos edifiquemos los unos a los otros. Sí, puedes mirar a tu lado y decir, pero si ese está peor que yo. Pero es un principio espiritual. Dios quiere que nos congreguemos. Y pretender estar en la iglesia y que todos estemos sanos es como pretender llegar a un hospital y que solo haya gente sana. Esto es un hospital espiritual. Por supuesto va a haber gente enferma. Gente que está arrancando un proceso, gente que está en la mitad, gente que lo está acabando, pero va a empezar otro. Y así estamos hasta que estemos en el cielo y ya no haya más procesos que vivir. Gloria a Dios. Pero mientras estamos aquí, estamos todos en la lucha
ahí adelante. Y hermanos, yo os necesito. Yo no puedo correr esta carrera solo. Yo os necesito. Necesito vuestros abrazos, vuestros saludos, vuestros mensajes de ánimo. Yo lo necesito. Y tú lo necesitas. Y todos lo necesitamos. No pedir ayuda es orgullo. Porque lo que se encierra detrás de esto es, yo puedo solo. Dios lo que dice es que abramos nuestros corazones los unos a los otros, pero repito, también con sabiduría. Con sabiduría, no hace falta airear todos tus problemas a todo el mundo. A quien te tiene que aconsejar y tutelar en ese proceso y luego rodearte con los hermanos y hablar del Señor con los hermanos. Y aquí llegamos al versículo 6. A mí, el Señor me habló esta palabra escuchando una canción hace unas semanas. Estaba escuchando una canción de Marcos Vidal. Y hablaba de este pasaje. Y a mí el Señor ahí me habló. Y se me quedó clavada esta frase en mi corazón. El aceite se acabó cuando las vasijas estuvieron llenas. ¿Qué significa el aceite en la palabra? El aceite significa varias cosas en la palabra, pero sobre todo significa la unción de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y ahora aplica esto a que el aceite cesó, se acabó, cuando las vasijas estuvieron llenas. Y meditando en este pasaje, el Señor me dijo, Natán, si no te vacías, yo no puedo llenarte. Mientras estés lleno de ti mismo, yo no voy a poder llenarte, porque lo que está lleno, ya está lleno, no se puede llenar. ¿Qué ocurre si yo lleno esto de agua? ¿Voy a poder ponerle aceite? Va a rebosar todo. Si tuviera la mitad de agua, ¿tú le echarías aceite? El mejor aceite de oliva virgen extra puro, ¿tú lo echarías aquí? ¿Por qué? Porque lo estás contaminando. Y si está lleno de aceite, ¿qué harías con esta vasija? Taparla y que no se contamine, ¿verdad? Que no salga de ahí. Y esto me llevó a un versículo. Fijaos lo que le dice el Señor, no hace falta que lo busquéis, a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que le vino a decir es, iglesia de la Odisea, sigues siendo un vaso de barro. Te has llenado y crees que eso ya es suficiente, pero te has llenado de basura. Y yo lo único que veo es que eres pobre, que no tiene valor lo que has metido ahí dentro. Que te crees que estás lleno, pero es que lo estás viendo mal, estás ciego, no lo ves con ojos correctos. Lo que define tu valor es lo que tienes dentro. Y escuchadme bien, no estoy diciendo con esto que las personas que sean inconversas no tienen valor.
La Biblia es muy clara en esto. Toda persona tiene dignidad porque ha sido creada por Dios. Todos somos creación de Dios. Tenemos una dignidad divina innata en nosotros. Lo que yo estoy hablando de aquello que pones en tu vida, que le estás dando mucha importancia, que te estás saciando, pero que en verdad estás contaminándote de basura. Y estás impidiendo que lo que realmente quieres, que es que el Señor te llene, lo recibas. Dios es un Dios celoso, por eso habló tan fuerte contra la idolatría. Pues dice, yo no me comparto con nadie. Lo mío es tan santo, tan puro, sublime, lo excelente, que no lo voy a mezclar con algo mediocre. Y en esto el Señor no va con medias tintas. Ya lo dijo precisamente a la iglesia de la Odisea, que no quiero tibios, no quiero medias tintas, o lo uno o lo otro. Pablo le dijo a los romanos, rescatando un texto de Isaías, le dirá el barro al que lo formó, al alfarero, ¿por qué me has hecho así? El barro le puede decir, ¿por qué me has hecho así, Señor? ¿Por qué me has hecho así? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir luchando con Dios? ¿Cuánto tiempo más el Señor va a tener que decirte de qué te vas a llenar? ¿De qué te vas a llenar? ¿Cuánta gente ha muerto por ti? ¿Cuánta gente ha dado su vida por ti? ¿Y por qué les estás dando tu vida? ¿Por qué me estás mezclando? ¿Hay alguien mejor que yo? ¿Hay alguien que te ame más que yo? Le hicieron una entrevista a un pastor, consejero cristiano, y le dijeron, ¿qué le dirías a un joven que se ha apartado? ¿Qué pregunta le harías a un joven que se ha apartado de los caminos del Señor? Y él, sin pensárselo, dijo, ¿qué te ha hecho renunciar a un Dios que te ama incondicionalmente y que lo ha dado todo por ti? Hermanos, ¿qué nos está impidiendo el ir a por esa vida plena, vida abundante que Dios nos promete? ¿Qué hay aquí dentro que te está impidiendo ser lleno como realmente quieres ser lleno? El jueves estuvimos hablando de avivamientos históricos y cómo el Señor capacitó a unos pocos para trastornar países enteros. Y cuando investigas esas vidas te das cuenta que ellos decidieron, Señor, lo que hay aquí no vale nada. O lo llenas tú, es que no vale la pena. Y el Señor entonces dijo, bien, vamos allá, te lleno. Y con solo un puñadito de personas trastornó el mundo entero. Una y otra vez. El mundo entero, países enteros, países cerrados al Evangelio. ¿Hay algo que te pueda seducir más que esto? ¿Hay algo que te seduce más que la presencia de Dios? ¿Hay otras presencias que te seducen más? Hermanos, es hora de vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, de todo aquello que aleja a Dios de nuestras vidas. Que Él nos llene. Hermanos, seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando realmente estamos cantando, Señor, renuévame, y cantamos,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. O cuando cantamos, quebranta mi corazón. ¿Sabes lo que le estamos pidiendo al Señor? Que nos tire al suelo y nos rompa. Y de esos pedazos vuelva a hacer algo nuevo. Y quiero deciros algo. El barro que se ha ido reutilizando una y otra vez es el mejor barro de todos. Pregúntale a cualquier alfarero que conozcas. Yo recibí una clase de alfarería por un alfarero profesional. Y esto es lo que dijo. El barro usado una y otra vez, el que ha sido cocido, roto, mojado, deshecho, vuelto a hacer una y otra vez, es el mejor barro de todos. Es el más moldeable, es el más fácil de trabajar, es el mejor. Por eso la gente que decide no pasar procesos de Dios, gente dura, gente orgullosa, gente que pasan los años y la ves siempre igual. Pero la gente que ha dicho, Señor, sí, renuévame, rómpeme, haz lo que quieras, estoy en tus manos, yo lo que quiero es ser llenado. Ves que a pesar de todo lo que van sufriendo, suben y suben y suben y suben. Cada vez son más llenos, hablan mejor, les ves un brillo en la cara, una pasión por Dios. Y dices, pero ¿cómo puedes estar así con todo lo que estás viviendo? Porque están en las manos de Dios. Se han roto para gloria de Dios. Como nuestro Señor Jesús, que Él se rompió. Él se rompió para darnos esperanza. Vamos a orar. Te voy a pedir que mires, realmente, que mires tu vida. ¿De qué estás lleno? ¿De qué estás llena? ¿Y de qué quieres estar lleno? ¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo? ¿Realmente? ¿Crees que eso es vida abundante de Dios? ¿Estás viviendo la vida abundante que Jesús prometió dar? ¿Estás viviendo esa abundancia o es más bien escasez? Es sobrevivir. Voy al culto y voy bebiendo un poco y eso me aguanta hasta el siguiente culto. ¿Eso realmente es la vida abundante? Hermanos, es hora de hacer como hizo la viuda con sus hijos, encerrarse en casa y orar y buscar al Señor. Buscar al Señor. Venir a los cultos, compartirlo con los hermanos, cantar alabanzas, buscar al Señor. Vamos, cierra tus ojos, mira hacia adentro, mira tu corazón.